Dicen los habitantes más viejos de la sierra que, cuando la luna se esconde detrás de las nubes y el monte respira hondo, las brujas antiguas despiertan con un hambre que el tiempo jamás logró apagar. Algunos aseguran haberlas visto deslizarse entre los árboles como sombras largas, otras veces escucharlas reír desde lo alto de un peñasco, siempre buscando a quien no debe estar afuera a esas horas malditas. Y aunque la mayoría prefiere pensar que son solo cuentos para asustar niños, todos en el pueblo saben que hay noches en las que algo camina entre los matorrales, algo que no es humano. Aquella noche comenzó como cualquier otra, silenciosa y tranquila, hasta que un aullido extraño rompió el aire y los perros se echaron a temblar. La familia Herrera, que vivía junto al antiguo camino indígena, fue la primera en sentirlo. Un susurro que se coló por las paredes, un soplo helado que apagó las velas de golpe, y una presencia que se deslizó por el suelo de tierra como si buscara algo, o a alguien. Nadie se atrevió a salir, pero todos escucharon en la oscuridad el arrastre de unas uñas largas raspando la entrada de la casa. Los Herrera habían oído historias toda su vida, pero nunca pensaron que las brujas de las que hablaban los abuelos pudieran aparecer tan cerca. Sin embargo, mientras la madre abrazaba a sus hijos y el padre intentaba mantener cerrada la puerta con una tranca vieja, un olor a tierra húmeda, sangre y humo empezó a llenar el ambiente. Era un olor antiguo, como de algo que dejó de estar vivo hace mucho tiempo. Y justo cuando el viento golpeó las ventanas con furia, una voz femenina, ronca, quebrada, casi descompuesta, pronunció el nombre del hijo menor. Fue entonces cuando entendieron que aquello no era un animal, ni un ladrón, ni una sombra pasajera. Era algo que conocía sus nombres, su casa y sus miedos más profundos. Algo que había venido desde lo más viejo del bosque, siguiendo un rastro que solo ellas podían percibir. Y mientras la presencia se arrastraba alrededor de la vivienda, raspando, olfateando, esperando un descuido, el pueblo entero sintió que esa sería la noche en que una de las leyendas más temidas de Michoacán volvería a tomar forma. La noche en que comenzó todo, el cielo sobre Tzintzuntzan estaba tan quieto que parecía detenido por alguna fuerza antigua. Las nubes, pesadas y rojizas, se deslizaban lentamente como si vigilaran desde lo alto cada movimiento del pueblo. Don Mateo, que regresaba de cerrar sus redes de pesca, fue el primero en escuchar el murmullo an, un sonido lejano, casi un lamento, que venía desde las colinas donde los antepasados purépechas decían que se reunían los espíritus de las mujeres que nunca pudieron ser madres. No quiso girar la cabeza, pero el aire se volvió tan helado que supo, sin mirar, que no estaba solo en el camino. Las casas de barro y teja, adormecidas por la oscuridad, parecían encogerse ante el viento que soplaba desde el lago de Pátzcuaro. Algunos perros comenzaron a gemir bajito, escondiéndose entre las sombras, como si pudieran sentir algo que los humanos aún no percibían. Dentro de la casa de los Morales, un silencio tenso dominaba cada rincón. La joven madre, Teresa, intentaba dormir, pero su cuerpo se negaba a relajarse. Desde hacía días soñaba con figuras encorvadas que respiraban demasiado cerca del oído de su hijo, como si quisieran arrancarle el alma mientras dormía. Un trueno lejano retumbó, aunque no había tormenta. Teresa abrió los ojos de golpe. Su corazón comenzó a latir con tal fuerza que sintió un dolor punzante en el pecho. Se incorporó lentamente, escuchando el sonido del viento que parecía colarse entre las rendijas con un tono humano, como un llanto cansado. Miró hacia la puerta del cuarto del bebé. Estaba entreabierta. Ella recordaba haberla cerrado. Algo no estaba bien. Don Aurelio, el hombre más anciano del barrio, también se había despertado. Sus huesos le anunciaban, con el mismo dolor de siempre, que algo del otro lado del mundo se había movido, algo que no pertenecía al tiempo de los vivos. Se sentó en la cama y murmuró una oración en purépecha. Había escuchado ese lamento antes, cuando era niño, en una noche que se quedó grabada para siempre en su memoria, en la noche en que desapareció un recién nacido, y nadie se atrevió a decir qué fue lo que realmente vieron las mujeres que lo cuidaban. Mientras tanto, Teresa se levantó con una sensación pegajosa en la nuca, como si unos dedos invisibles se arrastraran por su piel. Avanzó hacia el pasillo, intentando no hacer ruido,
aunque no sabía por qué se esforzaba en ello. La casa entera parecía contener la respiración. El viento volvió a soplar, un susurro prolongado que parecía repetir su nombre, o quizá el del bebé. No podía distinguirlo. Cada paso que daba hacia el cuarto se volvía más pesado, como si el suelo quisiera retenerla. El abuelo Aurelio se asomó por la ventana de su casa y vio algo que le secó la garganta. Dos sombras delgadas, caminando hacia la zona donde vivían los Morales. No parecían mujeres. No completamente. Sus pasos eran demasiado ligeros, demasiado rápidos, demasiado silenciosos para ser humanos. Él sabía que debía quedarse adentro, pero su instinto le gritaba que avisara a alguien. Sin embargo, cuando intentó abrir la boca, algo en el aire le robó la voz. Teresa llegó finalmente a la puerta del cuarto. Antes de tocarla, sintió un frío tan intenso que sus dedos se entumecieron. El llanto del bebé se escuchó apenas un segundo, como un sollozo ahogado, y luego el silencio volvió a caer de golpe. La madre empujó la puerta con un movimiento brusco, casi desesperado. La habitación estaba completamente oscura, excepto por un rayo de luz sepia que entraba desde la ventana, iluminando el borde de la cuna como si fuera parte de una fotografía antigua y olvidada. Allí, en esa penumbra áspera, vio algo moverse. No era su bebé. Era una figura encorvada, agachada junto a la cuna, respirando de manera irregular, como si llevara siglos sin hacerlo. Teresa quedó paralizada. Un segundo movimiento a su derecha le reveló la presencia de otra figura, más alta, cuyos ojos parecían tragarse la poca luz que quedaba. Ambas giraron hacia ella con una lentitud antinatural, y en sus rostros se dibujaron expresiones que no pertenecían a ningún ser humano ni a ningún animal conocido. En las calles, el viento seguía llevando aquel lamento que parecía venir desde el fondo del lago. Don Aurelio cayó de rodillas mientras escuchaba voces antiguas, palabras en un idioma perdido que resonaban en su cabeza como golpes. Intentó recordar las advertencias que su abuela le había enseñado, pero su mente estaba nublada por el miedo. Solo sabía una cosa con certeza: aquello que estaba caminando por el pueblo no era de este mundo. Dentro del cuarto, las brujas dieron un paso hacia Teresa, y la luz sepia tembló como si temiera apagarse. Sus ojos vacíos brillaron con un resplandor tenue, casi triste, como si arrastraran siglos de sufrimiento. Sin embargo, la intención en su movimiento era clara. Venían por el bebé, y nada en este mundo parecía capaz de detenerlas. Teresa sintió sus piernas flaquear, pero la visión de la cuna vacía la impulsó a dar un grito que desgarró la quietud de la noche, y ese fue el momento exacto en que todo el pueblo despertó, aunque no porque la escucharan, sino porque el lamento de las brujas, más fuerte que nunca, estalló sobre Tzintzuntzan como una maldición que por fin había encontrado la puerta para regresar. El silencio que siguió al apagarse de las brasas en el fogón fue tan profundo que Luciana sintió que podía escuchar su propio corazón quebrándose bajo el peso del miedo. Afuera, el viento seguía arrastrando aquel lamento grave que parecía venir desde las profundidades del lago. Un sonido que no pertenecía a ningún animal conocido. Era como si cientos de voces viejas, gastadas por los siglos, estuvieran llamando al mismo tiempo desde un lugar donde la vida ya no existía. Don Tomás se acercó lentamente a la puerta, apoyó la mano temblorosa sobre la madera y murmuró una oración en purépecha, pidiendo a los antiguos guardianes del pueblo que mantuvieran alejadas a las criaturas que acechaban más allá de las sombras. Luciana caminó de un lado a otro del cuarto, incapaz de quedarse quieta, como si el movimiento constante pudiera protegerla de la sensación de que algo o alguien ya estaba dentro de la casa. De vez en cuando miraba la manta donde estaba envuelta su bebé y se inclinaba para comprobar que todavía respiraba. El niño se agitaba como si tuviera una pesadilla, sus pequeños dedos crispándose en el aire, y cada vez que soltaba un gemido, ahogado el lamento del exterior, parecía responderle como un eco siniestro que imitaba el dolor de un recién nacido. Luciana sintió que la piel se le erizaba, y que su instinto materno gritaba que aquello no era una coincidencia. Don Tomás abrió un poco la puerta, lo suficiente para mirar hacia el patio sin exponerse completamente. La noche estaba pesada, densa, casi líquida, como si algo hubiera absorbido
la menor chispa de luz. El viejo entrecerró los ojos y distinguió dos figuras inmóviles al pie del pirul. No se movían, no respiraban, pero sus siluetas eran inconfundibles en cuerpos torcidos, brazos demasiado largos y una oscuridad que parecía envolverlas como un manto vivo. Una de ellas levantó lentamente la cabeza, y aunque estaba lejos, él sintió el peso de su mirada clavarse en su alma. Cerró la puerta de golpe, respirando entrecortado, y dijo en voz baja: no son de este mundo. Y nos han encontrado en el aire. Dentro de la casa cambió de inmediato, volviéndose más frío, más pesado, como si la presencia de aquellas entidades hubiera desplazado al mismo espíritu del hogar. La llama de la vela que alumbraba la mesa parpadeó violentamente, inclinándose como si una corriente invisible la golpeara. Luciana sintió un mareo repentino y tuvo que apoyarse en la pared, percibiendo un olor antiguo, terroso, parecido al aroma de la tierra removida de una tumba. No era un olor natural, era el rastro de lo prohibido, de lo que había sido desterrado por los vivos hacía siglos y ahora reclamaba algo que le había sido negado. Don Tomás comenzó a preparar un círculo protector con sal y ceniza alrededor del cuarto. Sus manos, moviéndose con urgencia, mientras sus labios repetían viejas palabras que su abuelo le había enseñado. Eran oraciones que solo se usaban en momentos en los que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos parecía desvanecerse. Luciana observó cada movimiento, sintiendo que cualquier interrupción podría romper aquel frágil hilo que los separaba de la oscuridad exterior. El niño, dentro de la manta, comenzó a llorar, primero con suavidad, luego con un llanto más agudo, desesperado, como si él también percibiera la presencia de aquellas mujeres espectrales. Afuera, los pasos comenzaron a escucharse otra vez, pero esta vez no eran leves, ni cuidadosos. Sonaban firmes, como si caminaran en círculo alrededor de la casa, marcando su territorio. El crujido de la tierra, el roce de uñas largas contra la madera vieja, y en ocasiones, un sonido húmedo, como respiraciones ahogadas. Luciana se acercó a la ventana con miedo, levantando la punta de la cortina apenas unos centímetros, y lo que vio hizo que un escalofrío le recorriera toda la columna. Una mano delgada con dedos larguísimos y piel opaca estaba apoyada en el marco. No estaba golpeando, no estaba intentando entrar, solo estaba ahí, quieta, como si quisiera que supieran que podían cruzar cuando quisieran. Luciana retrocedió de inmediato y se cubrió la boca para no gritar. Don Tomás tomó un puñado de sal y la arrojó contra la ventana, murmurando palabras que parecían quebrarse en su garganta. El llanto del bebé aumentó de intensidad, y cada vez que lloraba, un nuevo gemido surgía desde afuera, como si esas criaturas respondieran al llamado del niño. Luciana entendió, con una claridad aterradora, que no estaban ahí por ella ni por don Tomás. Estaban ahí por su hijo. Su sangre se congeló ante esa idea, pero también nació dentro de ella una furia protectora que jamás había sentido. Anne era su bebé, y no permitiría que se lo llevaran. Los pasos afuera comenzaron a acelerarse, ya no caminando, sino deslizándose, como si sus pies apenas tocaran el suelo. El viento empezó a entrar por las grietas, no como un soplo frío, sino como un susurro articulado, una mezcla de voces femeninas que parecían hablar en un idioma viejo, quebrado, lleno de rencor y hambre. Luciana intentó taparse los oídos, pero las voces entraban directamente en su mente, repitiendo palabras que ella no comprendía, pero cuyo significado podía sentir. Querían al niño, lo exigían, lo reclamaban como suyo. De pronto, algo golpeó el techo con una fuerza que hizo temblar toda la estructura. Un segundo golpe, un tercero. Era como si varias figuras estuvieran caminando sobre la casa, probando su resistencia, buscando el punto más débil. El círculo de ceniza y sal vibró ligeramente, como si una energía oscura lo estuviera presionando desde arriba. Don Tomás se colocó frente a Luciana y levantó una mano temblorosa, obligándola a no salir del círculo. El viejo sabía que si la protección se rompía, ni sus oraciones, ni su conocimiento ancestral serían suficientes para detener lo que esperaba afuera. Entonces,
El lamento del exterior cambió. Dejó de ser un gemido grave y lejano, para transformarse en algo más cercano, más humano, casi un llanto desgarrador, femenino, lleno de desesperación y rabia. Luciana sintió que su corazón se oprimía y el aire alrededor de ella se volvió insoportablemente denso. Las brujas no estaban simplemente llamando, estaban recordando, estaban reclamando no solo un bebé, sino la vida que jamás pudieron tener. Y en ese momento, la madre comprendió que lo que estaba por venir sería mucho peor que todo lo vivido hasta ahora. La casa de los Morales quedó sumida en un silencio que no pertenecía al mundo de los vivos. Mariana sostenía a su bebé contra el pecho, sintiendo su respiración agitada, pero aún presente, mientras el aire se espesaba como si una tormenta invisible estuviera apretando las paredes desde afuera. Don Aurelio, con el rostro marcado por la desesperación, colocó las últimas veladoras en el suelo, formando el círculo protector que su abuela le había enseñado décadas atrás. Cada llama temblaba con violencia, como si una fuerza invisible soplara desde múltiples direcciones, intentando apagarlas para abrir paso a algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Y cuando un murmullo grave y antiguo resonó en el techo, todos entendieron que las brujas de Sinsunsan no se habían retirado, solo estaban reuniendo fuerzas para entrar por última vez. Un golpe seco sacudió la puerta principal, seguido de un chillido agudo que arañó los oídos de todos. Las velas oscilaron, y por un segundo, una de ellas estuvo a punto de apagarse. Mariana, aterrada, abrazó a su hijo con tanta fuerza que sus brazos comenzaron a entumecerse. Su suegro murmuraba oraciones en purépecha, palabras que habían sido olvidadas por muchos, pero que ahora emergían como una súplica desesperada a los ancestros para que intercedieran. El niño comenzó a llorar, pero no de miedo. Su llanto sonaba como si escuchara algo más allá de la comprensión humana, como si su pequeña alma reconociera aquellas voces que reptaban desde el techo, intentando pronunciar su nombre. De pronto, una rendija de la pared se abrió sola, como si la madera hubiera sido empujada por garras invisibles. Un humo oscuro, espeso y pulsante entró por la grieta, extendiéndose por el suelo con movimientos vivos, casi serpenteantes. Detrás de ese humo, dos manos huesudas se aferraron al borde, y lentamente las brujas comenzaron a deslizarse hacia el interior. Sus ojos ardían como brasas húmedas, apagadas pero aún latentes, y su piel tenía la textura quebradiza del barro seco. Avanzaban sin tocar el suelo, arrastradas por un hambre que no pertenecía al reino de los vivos ni al de los muertos. Don Aurelio se interpuso frente a ellas, sosteniendo el rosario de piedra volcánica que su abuela había heredado de los antiguos guardianes del lago. Levantó el objeto con un temblor en la mano, sabiendo que, aun con toda la fe del mundo, tal vez no sería suficiente. Las brujas se detuvieron, ladeando la cabeza como si analizaran si aquel hombre valía la pena o si solo debían arrancarlo de su camino. Una de ellas abrió la boca y dejó escapar un sonido imposible. No era un grito ni un lamento, sino una mezcla de viento, agua y dolor. Un vestigio de los tiempos en que fueron mujeres y su propio pueblo la sacrificó en la oscuridad para calmar a fuerzas aún más antiguas. El círculo de velas comenzó a brillar con una intensidad repentina, como si una presencia invisible hubiera decidido intervenir en el último segundo. Las llamas se elevaron como columnas finas y alargadas, envolviendo a la familia en un resplandor cálido, contrario a la oscuridad que avanzaba por la casa. Las brujas retrocedieron apenas unos centímetros, sorprendidas, pero no vencidas. Sus figuras se deformaron, alargándose hasta tocar el techo, y sus sombras se retorcieron como si intentaran escarbar un hueco para colarse dentro del círculo protector. Mariana sintió que una fuerza helada tiraba del pie de su bebé. Miró hacia abajo y vio una tercera bruja, más pequeña, casi esquelética, arrastrándose desde debajo de la cama como una araña humana. Su mandíbula se desencajaba al intentar pronunciar una palabra que nunca logró completar. Mariana gritó e inclinó el cuerpo hacia atrás, protegiendo a su hijo mientras don Aurelio, sin dudar, arrojó sal bendita justo encima de la criatura. El cuerpo de la bruja se retorció, emitiendo un crujido como ramas secas partiéndose,
antes de desvanecerse en un humo oscuro que se deshizo al tocar el círculo de vela. Las otras dos brujas, al ver caer a la tercera, lanzaron un rugido que hizo vibrar las paredes de la casa. El techo tembló tanto que fragmentos de polvo y madera comenzaron a caer como lluvia. Las velas resistían, pero el círculo temblaba. Cada vibración amenazaba con quebrarlo. Don Aurelio sabía que no podían seguir enfrentándolas dentro de la casa, así que tomó una decisión desesperada. Abrió la puerta principal y gritó hacia la noche, llamando por los guardianes del cementerio antiguo de Tzintzuntzan, aquellos espíritus que según la tradición podían contener a las brujas, aunque jamás sin un costo. El viento respondió antes que cualquier espíritu humano. Un remolino de aire frío entró a la casa, apagando todas las veladoras, excepto una. Las brujas dieron un salto hacia la abertura, intentando tomar al bebé en el momento en que el círculo se debilitó. Mariana sintió las uñas invisibles rozar la manta. Todo se volvió un caos a la luz. El viento, los gritos y un estruendo parecido a un trueno que no venía del cielo, sino de debajo de la tierra misma. Algo despertó fuera, algo tan antiguo como la culpa de las brujas. Un silencio brutal cayó de golpe, como si el mundo contuviera la respiración. Y desde el umbral de la puerta, 3 figuras aparecieron envueltas en la penumbra. No eran brujas, sino siluetas altas, quietas, con rostros que parecían máscaras de piedra. Los guardianes habían respondido lentamente, dieron un paso hacia adelante, y las brujas retrocedieron con un terror que jamás habían mostrado ante los vivos. Fue entonces cuando Mariana comprendió que, aunque las brujas pertenecían a la noche, había entidades aún más antiguas que velaban por el equilibrio, y que no permitirían que esa maldición siguiera extendiéndose. Las brujas chillaron, retorciéndose mientras los guardianes avanzaban. Uno de ellos levantó la mano, y un sonido profundo, como un canto que no pertenecía a ningún idioma conocido, llenó el aire. Las brujas comenzaron a desvanecerse, no como humo, sino como si su existencia estuviera siendo deshilada hilo por hilo. En cuestión de segundos, las 3 desaparecieron, dejando atrás solo un olor húmedo, antiguo, como tierra de tumba recién abierta. Las velas se apagaron al mismo tiempo, y la oscuridad volvió a ser simplemente oscuridad. Sin ojos brillantes observando desde ella, cuando todo terminó, Mariana cayó de rodillas, temblando, aún aferrada a su bebé. Don Aurelio se dejó caer junto a la pared, exhausto, sintiendo como el peso de generaciones se había disipado con esas sombras. Los guardianes, sin decir palabra, se desvanecieron en la noche del mismo modo en que habían llegado, y aunque la casa quedó envuelta en un silencio frío, había una paz nueva en el aire. La sensación de que algo que llevaba siglos acechando a los recién nacidos finalmente había sido detenido, pero mientras el viento volvió a soplar desde el lago, un murmullo lejano recordó a los morales que las leyendas nunca mueren del todo, solo duermen, esperando ser recordadas.